Ser podcast. El cine en la Ser con Pepa Blanes. Esta música misteriosa con la que viene Dani Garrán, ¿cómo estás? Los pelos de punta con esta música. Los pelos de punta, Madre sí, mía. porque es verdad que en el cine en la Ser, bueno, a todos en realidad nos arrolla el día a día, la cantidad de series nuevas que llegan cada semana, que no nos da tiempo a ver, recomendamos estrenos. Pero bueno, ahora estamos en unas fechas donde mucha gente va a tener vacaciones, donde nos podemos relajar, tú vas a poder planchar tranquilamente mientras ves series de televisión, y hemos decidido recomendar algunas joyas de la televisión que merece la pena volver a ver. Sí, y una de ellas es esta que estamos escuchando, A 2 metros bajo tierra, una de las mejores series de la historia. Exactamente, porque, bueno, tú has podido estar con Alan Ball, que es uno de los padres de la primera edad dorada de la televisión, en lo que a los grandes autores televisivos se refiere. Estamos hablando de los inicios de los años 2000, ahí conocimos también la familia de Los Soprano de David Chase, The Wire, de David Simon, y en esa época, con un Oscar debajo del brazo, llega a HBO, pues nuestro protagonista de hoy, como decimos, Alan Ball, con un título que cambia la historia de la televisión, que es A 2 metros bajo tierra. Sí, Alan Ball es uno de los hombres que consiguió convertir las series de televisión en piezas de prestigio artístico, más allá del entretenimiento. Ha sido uno de los invitados estelares del Festival Serializados de este año, y ellos me permitieron a mí conversar con él largo y tendido acerca de la industria y de su legado. Un hombre que nació para contar historias, que comenzó trabajando en el teatro, donde aprendió a crear escenas donde los personajes hablaran de sus sentimientos. Siempre me ha interesado contar historias. De pequeño era un ávido lector. También me encantaba ver películas y series. Con 6 años, en primero de primaria, escribí una obra de teatro y la representé para la Asociación de Padres y Profesores. Creo que siempre lo he llevado en la sangre. Y al crecer, descubrí diferentes maneras de contar historias. El creador llegó a las oficinas de HBO como un prestigioso guionista, galardonado con un Oscar por American Beauty, y los ejecutivos de la plataforma, que todavía no tenía la densidad que tiene ahora, era un canal de televisión premium, le ofrecieron escribir una serie sobre una funeraria. Así nació A 2 metros bajo tierra. HBO me propuso la idea, y como de niño pasé tiempo en funerarias, sentí cierta afinidad por la extrañeza de esos lugares, el proceso y el ritual. A lo único que aspiraba era contar una buena historia, una historia con la que la gente pudiera conectar, con la que se identifique y diga, sé lo que se siente, entiendo por qué hace eso, me importa este personaje y lo que sucede. Esto aplica tanto para A 2 metros bajo tierra como para True Blood, una película o cualquier otra cosa. Básicamente, eso es a todo lo que aspiro. En aquel año 2001, la cadena de cable empezaba a apostar por historias diferentes. Ya tenían emisión Los Soprano, Oz y Sexo en Nueva York, y estaba a punto de lanzar The Wire. Tras presentar un primer guión, le dieron luz verde a la serie sobre los Fisher, esa familia disfuncional donde la vida y la muerte se entrelazaban sin remedio. Por extraño que te parezca, hay una razón detrás de todo lo que hacemos aquí. Nosotros le proporcionamos a la gente un servicio muy importante, un servicio sagrado en el momento más triste de sus vidas, porque tal vez no quieran dar un espectáculo y porque tal vez prefieran sufrir en privado. ¿Por qué? ¿Por qué tiene que ser un secreto? No es algo de lo que haya que avergonzarse. Alan Ball partió de sus propios demonios para escribir A 2 metros bajo tierra. Toda su filmografía, especialmente esta serie, está fuertemente marcada por el trauma, igual que su vida. Yo guardo el recuerdo de algunos sucesos traumáticos, uno en particular. Cuando tenía 13 años tuve un accidente de coche. Mi hermana conducía y falleció. Sucedió justo delante de mí. Eso marcó un antes y después de mi vida. Así que vivir con un trauma y lidiar con sus manifestaciones es algo que conozco muy bien. Las series de hoy en día no podrían entenderse sin A 2 metros bajo tierra. Rompió con los moldes y con las reglas, sus personajes imperfectos, la disfuncionalidad, el punto de vista o el tratamiento de algunos temas como la homosexualidad, en ese momento aún tabú en la ficción, con un personaje abiertamente gay que salía del armario en los primeros capítulos, el personaje de Michael C. Hall, mucho antes de convertirse en Dexter. Soy gay.
¿Por qué no me lo has dicho nunca? Te lo estoy diciendo. Antes. No confías en mí. ¿Qué quieres decir? Te lo estoy diciendo. Pero sí he intentado hablarlo contigo varias veces. Mira, no me sentía cómodo, ¿de acuerdo? ¿Qué más da eso? ¿Por qué? Si era evidente que yo quería hablarlo. El propio Alan Ball, abiertamente homosexual, siempre ha tenido claro que quería mostrar la diversidad sexual en su obra, algo muy revolucionario en esta serie. Heard stories about people who were creating shows and being asked to make a gay character a straight woman. He oído historias de creadores de series a quienes se les ha pedido que conviertan a un personaje gay en una mujer heterosexual, pero a mí nunca me ha ocurrido. Creo que empecé a escribir y a que mis obras se produjeran en una época en la que los personajes queer empezaban a ser más visibles y poco a poco fueron adquiriendo mayor importancia. Al principio eran personajes secundarios, como los que vivían al lado de Kevin Spacey en American Beauty, pero gradualmente, a medida que yo mismo procesaba mi propia identidad, los personajes fueron cobrando más protagonismo. Pero nunca pienso en ellos como, es el personaje gay. Simplemente pienso que es un personaje y trato de tratarlos igual que a cualquier otro personaje. You know, and I try to treat them the same as I try to treat any character. Lo cierto es que, claro, sin este tipo de empujes o de, no sé, de primeros pasos, como también, por ejemplo, ahora analizando los 40 años de Las Chicas de Oro, se hablaba del matrimonio homosexual en una serie para todos los públicos, en una sitcom, claro, sería imposible pensar en Ryan Murphy o en toda la televisión queer que ahora pues es una realidad, ¿no? Pero gracias a lo que hacía Alan Ball, pues es significativo. Y si hablamos de A 2 metros bajo tierra, también tenemos que hablar del final, 5 temporadas, cuando las series duraban mucho. La serie se despidió con el que muchos dicen que es el mejor final de la televisión. Sí, la serie se despidió con esta canción de una forma muy bella y redonda y demostrando que la televisión había madurado y que ya podía escribirse sobre cualquier tema y que los espectadores ya estábamos preparados para ello. You know, we were sitting in the writer's room and we knew that the show was ending. Estábamos en la sala de guionistas. Sabíamos que la serie iba a terminar y buscábamos una forma de darle un final. Uno de los guionistas, ojalá recordara quién era porque no fui yo, dijo, deberíamos matarlos a todos. Y nos reímos todos, claro. Pero entonces pensé, un momento, ¿deberíamos estar con cada personaje en el momento de su muerte? Esa es la forma perfecta de terminar la serie. No se me ocurre nada mejor. De ahí surgió la idea. So that's where the idea came from. Y 3 años después de ese cierre de la funeraria de A 2 metros bajo tierra, que nosotros veíamos en la 2. O sea, es que es muy fuerte, claro, no había ni plataformas en España, lo veíamos en la 2. Lo que ha hecho la televisión pública, que ahora debería volver a tener un cuidadito con las series. Bueno, vamos a dejar los recados antes de Navidad. Alan Ball volvió a la muerte, pero esta vez de una forma más gamberra. Sí, volvió con True Blood, esa fue su siguiente serie para HBO, una serie de vampiros en la América profunda donde los monstruos son los diferentes, los marginados y también tienen sus propios partidos políticos. Una serie que todavía resuena por ese reflejo de una América más dividida que nunca, que rechazaba al diferente. En realidad, nosotros somos distintos a ustedes. Nosotros somos inmortales, porque bebemos sangre de verdad, llena de vida natural y humana. ¿Por qué íbamos a querer igualdad de derechos cuando no son nuestros iguales? Bueno, la serie estaba protagonizada por Anna Paquin. En ella conocimos a Alexander Skarsgård. Qué buen descubrimiento. Era un festival de sangre, sexo y frivolidad, pero también era una alegoría de la constante paranoia estadounidense hacia lo extranjero o diferente, hacia el consumismo y sus nefastas consecuencias, algo que el showrunner ya había explorado en el guión de American Beauty. I think American society is very unhealthy. La sociedad estadounidense es muy insana. Nos bombardean con mensajes de todas partes. Medios de comunicación, televisión, noticias, entretenimiento.
que básicamente nos dicen que nos sintamos mal con nosotros mismos para que compremos algún producto que nos haga sentir mejor. Es casi como si la cultura quisiera que nos sintiéramos mal y menospreciados. Y todo ese culto a las celebridades, esa obsesión con las Kardashian y cosas así, en cierto modo puede ser una cultura muy vacía, pero hoy en día Internet lo ha cambiado todo. Y los teléfonos móviles y las redes sociales también. Así que ahora no solo es una cultura vacía, sino también artificial. Nunca pensé que Alan Ball mencionaría a las Kardashian en una entrevista Pues en el sí. cine en la SER. Y no solo eso, porque Alan Ball, la verdad es que no tiene pelos en la lengua cuando tiene que referirse a la clase política ni al ascenso de Donald Trump a la presidencia de Estados Unidos. It's terrifying. It's a nightmare. It's also ridiculous. Es aterrador, and absurd. es una pesadilla. También es ridículo y absurdo. Lo pienso y quiero reír y llorar al mismo tiempo. Pero creo que la situación está cambiando. Creo que la derecha se está pasando de la raya y espero que les salga el tiro por la culata, porque de lo contrario, no sé. Parece que estamos viviendo tiempos realmente It aterradores. seems like it's a really scary time. True Blood terminó hace 11 años, madre mía. Wow. Esto, Somos viejos, Pepa. el paso del tiempo no lo llevamos bien. Y desde entonces, pues es verdad que Alan Ball no ha conseguido encajar ningún proyecto que tenga éxito en la televisión. ¿Cómo ha sido, Dani, la última etapa del creador? Pues en 2018 lanzó su última serie, Aquí y Ahora, un retrato de una nueva familia burguesa americana. No la juzgaba, mostraba sus errores y su evolución. La serie se centraba en un matrimonio de progres blancos e intelectuales que querían predicar tanto con el ejemplo que adoptaron una hija de Liberia, otro de Vietnam, otro de Colombia y finalmente tuvieron una hija biológica. No cuajó. Y ¿La familia o la serie? Porque no tiene pinta. ambas cosas no cuajaron y no consiguió la renovación. La televisión había cambiado y Alan Ball no estaba dispuesto a lo que supone escribir para la industria actual. Ahora ha tomado otra dirección. I've actually taken a little bit of a turn, having had a hard time getting En realidad, he dado un pequeño giro. Tras haber tenido dificultades para sacar adelante algún proyecto televisivo en los últimos 5 años, y después de haber dedicado mucho tiempo al desarrollo de 2 series que parecían prometedoras, pero que finalmente no se emitieron, he decidido adaptar una de ellas a novela. Así que estoy escribiendo un libro. Siento que esto me está revitalizando creativamente como no me había sentido mucho tiempo. Me está obligando a salir de mi zona de confort. Estoy aprendiendo a escribir en este formato diferente, así que en eso estoy ahora. No sé si quizá el libro se publique y alguien haga una serie de televisión. Simplemente intento disfrutar del proceso creativo que, gracias a Dios, por fin se está dando. Thank God that's actually happening. Bueno, pues lo leeremos. Oye, lo leeremos, ¿no? Sí. Lo leeremos a ver qué tipo de familia nos muestra ahora. Mientras tanto, nos quedaremos con esas series de televisión con las que cambió la forma de escribir para la pequeña pantalla, porque él tenía muy claro desde el principio la diferencia para escribir para televisión, su gran pasión. TV is in the process of becoming more conservative just because of what's going on around Creo the que la world. televisión se está volviendo más conservadora debido a lo que sucede en el mundo, y especialmente en Estados Unidos, lo cual es una lástima. Pero sí creo que una serie de televisión ofrece más oportunidades para contar historias más complejas y permitir que los personajes vivan experiencias que les cambien la vida y que realmente cambien a raíz de ellas. En cambio, las limitaciones de tiempo de una película, de 90 minutos a 2 horas, 2 horas y media o 3, siempre he sentido que el cine es más como un cuento y la televisión como una novela. O en algunos casos, una saga. Y en ese sentido creo que en la televisión se puede profundizar más que en el cine, simplemente por la limitación de tiempo. En el cine hay que desarrollar la trama, hay que hacer que la trama se desarrolle. En cambio, en la televisión uno puede tomarse las cosas con más calma. Take things a little bit more leisurely. Y ya haciendo un balance final de entre todas las cosas que ha aprendido Alan Ball a lo largo de su carrera, se queda con el cariño del público, con el cariño de toda esta gente, la necesidad de seguir contando historias y con un deseo muy curioso, quiere que le incineren cuando muera, porque no quiere que le hagan esas ¿Pero cosas, qué tipo de cosas hablasteis? Asquerosas que se le hacen a los cuerpos y del que él sabe mucho después de 5 temporadas en una funeraria, ¿no? Pero también con todo lo que ha aprendido. I've learned that it's a struggle to be. He aprendido que es difícil ser auténtico en un mundo cada vez más inauténtico. Esto se manifiesta menos a través de la escritura y más a través de una filosofía budista particular a la que me adhiero.
He aprendido que es importante cultivar la compasión y reconocer que muchas veces lo que uno siente como odio dirigido hacia sí mismo es en realidad miedo. Bueno, pues hemos hecho un check, ya tenemos a Alan Ball. La verdad es que gracias a Serializados hemos tenido a David Simon, ahora a Alan Ball, o sea que esperamos ir acumulando grandes tótems de la televisión americana y recordar a los oyentes que esta Navidad es maravilloso entrar en la vida y en la muerte, no solo del niño Jesús, sino también de los personajes de Anatomía. Hay Anatomía de Grey, tierra, iba a decir, de Anatomía de una caída, Anatomía de un instante, 2 metros bajo tierra, que ya no está en la 2. Así que Dani, feliz Navidad. Feliz Navidad. Adiós. Pepa. El cine en la SER con Pepa Blanes. Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita.